Estás escuchando Control de la Ira con Jessica Perdomo, psicóloga y coach experta de manejo de la ira. El podcast donde aprendes cómo transformar los ataques de ira en paz interior y la frustración en poder. Bueno, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. Hoy tengo una invitada muy especial, una de mis clientas. Natalia, te doy la bienvenida por aquí al podcast para que te presentes y nos compartas un poco de tu experiencia, pues, trabajando conmigo durante el programa y todo. Bueno, Jessica, muchas gracias por tomarme en cuenta para participar en el podcast. Yo soy Natalia, estoy terminando las sesiones contigo, los 6 meses, que yo digo que son como un entrenamiento para, para cambiar tu forma de pensar y prepararte para los desafíos que tienen toda la vida en pareja. Eh, bueno, yo te conocí a través de tu podcast también. Un día que estaba como que buscando información desesperada, tratando de encontrar respuestas, te encontré tu podcast, me parece súper interesante y creo que fue una bendición también encontrarlo y poder conectar contigo para todo el proceso que hemos llevado. Gracias. Bueno, pues cuéntanos un poco cuántos años tienes, cuánto tiempo tienes en tu relación y como que cuáles eran los desafíos que estás experimentando justo por los que viniste a trabajar conmigo. Bueno, yo tengo 34 años. Llevo una relación de 6 años con mi pareja. Y bueno, cuando yo empecé a buscar una terapia o una ayuda profesional la- para, para la forma como me estaba sintiendo en ese momento, era porque estaba teniendo muchas discusiones demasiado fuertes con mi pareja. En el momento en el que yo empecé este proceso, yo ya había llevado un año más o menos en terapia de pareja, en terapia individual, y estaba también con psiquiatra tomando pastillas para la ansiedad. Entonces, yo tenía como yo le decía ataques de ansiedad, porque el anterior profesional que me trataba, pues me explicaba que eran ataques de ansiedad, que yo tenía que manejarlos también con ayuda farmacológica. Entonces, el desafío era tratar de disminuir los ataques de ansiedad que llegaron a un punto en el que las discusiones de pareja, la crisis y el descontrol que yo sentía era tan fuerte que llegó un día en el que yo no pude ir a trabajar. Tuve una discusión tan fuerte en el que yo me puse tan descontrolada y, y el pico de ansiedad subió tanto y después volvió a bajar, de manera que yo prácticamente sentí como una depresión en el cual no sentí ganas de ir a trabajar. Entonces, cuando ya me pasó todo esto, cuando ya me calmé, yo dije, esto me está de alguna manera incapacitando, no sé, tal vez el fármaco ya no me está haciendo efecto, algo muy frustrante para mí porque ya estaba con pastillas, ya había llevado un año de terapia psicológica individual y de pareja, y pues yo ya pensé que, o sea, pensé que en realidad estaba pasando algo serio dentro de mí que no me permitía controlar ciertas emociones. Entonces, así fue como yo empecé este proceso. Wow, fue increíble, ¿verdad? Sí, ¿Y te acuerdas cuando hiciste el test de ansiedad y fue como que no tienes ninguna ansiedad? sí, ¿Cómo sí, fue así? como que yo hice el test y el puntaje no me daba ansiedad, entonces yo dije, pero ¿por qué estoy tomando pastillas? O sea, pero, o qué es lo que está pasando, porque a mí por mucho tiempo, por muchos años ya de mi vida adulta, a mí me habían dicho, tú tienes ansiedad y sufres de ansiedad.
Y como yo tengo un antecedente de que mi padre tiene diagnosticado trastorno de ansiedad mixta, entonces yo también eso me fortalecía para creerme que yo tenía ansiedad y que mi problema era de ansiedad y que era algo químico en mi cabeza que necesitaba otro tratamiento. Entonces yo todo el tiempo había partido de ese hecho, de que yo era una persona ansiosa. Ujú. Entonces sí, fue asombroso cuando hice el test. Nunca me habían hecho un test así. Nunca había hecho como que un test tan serio, así como que me diga, que me mida. Y las preguntas cuando yo las iba haciendo, yo decía, pero es que yo no hago la respuesta más problemática. O sea, siempre como que respondo en el test lo moderado o lo Ujú. racional, no me iba a la respuesta problemática y ahí me empecé a dar cuenta que tal vez la ansiedad no era algo que existía en mí como de una manera patológica. Claro, o sea, cuando hicimos el test de la ira, sí salieron los indicadores altos. Yo dije, sí, es un problema de ira. Luego fue como que, wait, revisemos los indicadores de ansiedad. Fue como, no, que aquí no hay ninguna ansiedad. Esto es ira, esto es ira. Esto no es ansiedad, esto es ira pura y dura. Sí, y hasta ese momento yo no entendía la diferencia entre ansiedad y ira, o sea, yo tampoco sabía que había una forma de manejar la ira, de la conducta, no sabía, o sea, para mí era la persona que es ansiosa no puede controlar sus emociones porque es ansiosa o algo así, entonces para mí iba por otro lado, pero después ya lo entendí que la ira es algo totalmente diferente. Claro, qué increíble. ¿Cuál fue el mayor miedo que tuviste que vencer así para decir que sí y venir a trabajar conmigo? Yo creo que el mayor miedo que tuve que vencer, eh, bueno, cuando yo empecé el proceso, como era una crisis desatada a partir de la relación de pareja, sí era un miedo de ese miedo de darme cuenta tal vez de que de pronto tenía que dejar a mi pareja. Y eso fue fuerte porque también otro detalle, cuando yo empecé el proceso, yo ya estaba comprometida a matrimonio con mi pareja. Yo me caso en 2 meses. Entonces en ese momento faltaban como 7, 8 meses para casarme y ya teníamos todo programado. Entonces era un miedo de decir, bueno, y si yo empiezo esto y me doy cuenta de que en realidad esta relación eh, tengo que dejarla y yo no quiero dejarla y se me va a venir el mundo encima y se me va a caer el mundo encima porque voy a tener que dejar mi relación de pareja, yo ya estoy comprometida y yo me voy a casar en 9 meses. Entonces era como ese miedo que yo tenía, pero después como que fui asimilándolo y dije, bueno, o sea, si tiene que pasar y con el proceso también empecé a darme cuenta que no es tan terrible que se acabe la relación de pareja y que esto iba a generar en mí un despertar, tal vez de ver cosas que yo no había visto y que eso era ganancia para mí, o sea, no era tan y bueno, cuando tú me explicaste todo el proceso, también la parte de amor propio, de empoderarse y todo eso, entonces eso como que fortalece de pronto esa vulnerabilidad que yo tenía temor a adquirir al dejar la relación de pareja. Entonces yo dije, por todos los lados voy a ganar. O sea, por todos los lados voy a ganar para mí misma. Claro. Entonces, pero sí fue un miedo como, esto me va a llevar a un salto cuántico, a tomar decisiones o me va a llevar a hacer un corte en mi vida y en mi relación de pareja. Eso es seguro, ¿no? No es como un proceso como si el tradicional de psicología que como que no, como que si se dan las cosas se dan y si no se dan, no hay resultado, no hay nada. Entonces como que todo estaba tan estructurado para modificar la conducta y dar ese salto y esa decisión. Entonces, eso da miedo, porque que te empujen y te suelten al abismo da miedo, obviamente, porque no sabes qué te vas a encontrar. Entonces, ese era el miedo.
Sí, al principio sí me acuerdo que tú estabas como y tenías esa sensación, ¿no? Siempre me decía, era como que, ¿qué tal si llegó el día de mi boda y no me quiero casar? Y si no estoy segura. Y claro, era como que, bueno, es como que no lo podemos saber ahorita. Pero justo el otro día me dijiste, no, ya eso ya no está. Ya ahorita, o sea, es como que en realidad que era como eso, como ya tener esa seguridad ahorita de que vas a acercarte, ya no tienes esa dualidad de pensamiento de será que sí, será que no, que es horrible. Yo siempre les hablo a ustedes de la indecisión, como no te pongas en un limbo, porque Claro. en los limbos se sufre. Ujú. Claro, sí, 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 sí. Sí estaba como que en esa indecisión y en un limbo, porque no tenía claras las cosas. O sea, yo llegué a un punto de mucha confusión, también de mucha información, porque yo ya tenía un proceso previo de terapia y tenía demasiada información, pero muy poca práctica. O sea, me habían explicado muchas cosas, yo había entendido muchas cosas de mí, pero seguía teniendo ataques y seguía teniendo crisis. Entonces, como que tanta información en mi cabeza, incluso yo me acuerdo que, y yo te dije, estoy leyendo un libro que mi anterior psicólogo me había recomendado y era más información para mi cabeza que al final no conocía, bueno, ¿y qué hago en el momento en el que me siento así? ¿Cuál es la parte práctica que tengo que hacer? Porque yo ya entiendo que de pronto esto es un miedo que adquirí en mi infancia. Bueno, yo ya lo puedo entender, tenía mucha información en mi cabeza, pero no tenía nada de práctica. Claro. Entonces llegué con mucha Que eso es confusión. lo que yo le digo, luego es como, no, esto es un gimnasio, aquí venimos a entrenar, aquí venimos a almobrarnos. Es como cuando los manes entran al ejército, es como, a levantarse. Sí, Porque estás sí, en el colegio, ay, bueno, si quieres aprender, pero no, esto aquí es, esto, o sea, es como, no hay otra manera. O sea, en realidad esto es sí es un gimnasio emocional, lo que yo les digo es un gimnasio emocional, o sea, tú vienes a entrenar tus músculos emocionales. sí, 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 exactamente, exactamente. Y con el proceso ya me di cuenta que sí, o sea, son cosas tan sencillas, son em, mm, frenos mentales o prácticas sencillas que claro, en el momento que estás en un momento abrumador, de crisis, de tristeza, de frustración, de miedo, es difícil activarlo, pero en el momento en que lo activas, parece que todo se empezara a estabilizar dentro de ti. Tal vez afuera no, afuera sigue el caos, pero dentro de ti ya tu actitud cambia para enfrentar ese caos. Entonces, es como que sí es un entrenamiento que de hecho en todo el proceso nunca hablamos, o sea, sí hablábamos de cosas como que me pasaron en la infancia o cosas que a mí me pasaron en la adolescencia o cosas que yo las identificaba como traumáticas, pero nunca se llegaron al fondo de esas cosas porque, bueno, y yo tampoco hubiera querido eso porque yo ya tenía mucha información. No hay Entonces, fondo al que llegar. yo ya no No hay tenía fondo. que... Es lo que yo les digo, es como el único fondo es cómo me está afectando eso ahora. O sea, es que en realidad es Sí, así. Es como, yo eso no lo puedo cambiar. Excepto sí, lo único que yo necesito es que deje de molestarme ahora. O sea, como que ya está. sí, exactamente, exactamente. Y fue muy interesante como trabajar esa parte inconsciente, ¿no? Yo siempre quedaba en cada sesión impresionada de la forma como en las limpiezas mi inconsciente me llevaba a hechos de mi infancia, de mi adolescencia, de mi juventud, que yo ya los tenía anulados, bloqueados, pero el sentimiento de frustración, por ejemplo, que sentía ahorita en el presente, me llevaba a un recuerdo del inconsciente, el cual mi niña interior eh, se sentía con la misma frustración, pero en otro escenario. Entonces no era necesario que yo te cuente, mira, es que mira, de pequeña me pasó esto y en mi familia pasó esto. No, porque simplemente al retornar a tu niño interior, ya la misma emoción se revivía. Y en ese momento es prácticamente encontrarse la mujer adulta y la niña
para resolver eso, eso para mí ha sido como poderoso, o sea, poderoso, poderoso, poderoso. O sea, es bien, me da una fortaleza inmensa y una seguridad, ¿no? También. Entonces, esa forma de trabajo, porque mucha gente habla de la niña interior, que sana tu niña interior, que bla, 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 y hay mucha información al respecto, pero yo tampoco entendía, ¿no? O sea, cómo, dónde está la niña interior, dónde la encuentro, cómo llego, cómo me encuentro, o sea, qué es eso de sanar la niña interior y en ese proceso fue cuando yo entendí realmente cómo me encuentro con mi niña interior y para qué sirve eso. O sea, para el presente, o sea, para ahora, no para cambiar lo que ya pasó. Ujú. Sí, exacto. Es como que para mí, o sea, como les digo yo, es como para mí es como que es como yo me muevo hacia adelante. O sea, es como tú, porque estamos aquí para eso. Es como que ya ahorita se trata de eso, de cómo eso interfiere ahora y ya está. ¿Qué resultados así como que cambios tangibles experimentaste mientras trabajamos juntos? Eh, bueno, el primero es el saber que la ira es una emoción y que hay otras emociones también, como la ira, que un ser humano puede tener. No, o sea, lo primero que a mí me cambió la forma de gestionarme fue saber identificar y tener la herramienta, ¿no? Tú manejas tu herramienta de la ruedita. Bueno, a mí ya me la habían presentado antes la ruedita, pero yo tampoco entendía. Desde decir, bueno, me siento abrumada, tengo enojo, tengo ira, pero, y ahí me empecé a dar cuenta que no todo lo que yo sentía era ira, que habían otras cosas que a mí me hacían molestar y me hacían frustrar tanto que no era necesariamente ansiedad, ¿no? Porque antes era, es que soy ansiosa y me puse ansiosa, no, o sea, estaba cansada. Entonces me Ujú. empecé a identificar que no, lo que pasa es que estoy cansada, estoy agotada, fue un día duro, pero no estoy ansiosa o que estoy con miedo, por ejemplo. Esa fue otra de las emociones que yo identifiqué en mi proceso. Tengo miedo y tengo miedo de una cuestión laboral, por ejemplo, que tenía que hacer. Entonces, como que me da miedo esto, me parece desafiante, pero bueno, identificar la emoción de una, ponerle nombre a la emoción, ya desescala muchas cosas. Entonces, y aceptarla como es, o sea, aceptar que está bien tener miedo, está bien sentir envidia, está bien sentir eh, enojo, está bien sentirse abrumado, está bien sentirse vulnerable, está bien sentirse, bueno, de todas las emociones que un ser humano puede tener. Entonces, al decirle eso, es decirme a mí misma que no tengo que luchar contra eso, sino que estoy aquí, tengo miedo y está bien tener miedo y sigue el miedo y siento que se me acelera la respiración y está bien y solo tengo miedo y no me voy a morir de miedo. Entonces, eso fue como muy poderoso para mí y cambió totalmente la forma como yo reaccionaba frente a las cosas que me pasaba en todos los ámbitos de mi vida, ¿no? No solo en la relación de parejas, en el entorno laboral, en el entorno familiar, en todo, eso cambió totalmente, porque aprendí a identificar cuál era la emoción y a validar, ¿no? A validarla dentro de mí, ¿no? Que era algo que nadie te enseña, ¿no? Nadie te enseña a, desde pequeños a nadie nos enseñan a, a decir que está bien un desagrado, que está bien una frustración, no. Entonces, eso fue uno de los cambios más trascendentales para mí. Y otro, creo que el manejo de los frenos mentales, todas las frases que le puedes decir a tu cerebro em, cambia totalmente. O sea, si tú entendí que si tú le dices a tu cerebro, que el cerebro parece que
que tuviera una creencia sobre algo, pero si tú le dices que eso no es verdad, el cerebro también te lo cree, ¿no? Entonces, decirle a mi cerebro que estoy a salvo, que es seguro tener una conversación, es seguro conversar con alguien, es seguro tener una presentación, es seguro hacer preguntas, es seguro decirle todo eso. A la final el cerebro se lo empieza a creer y al menos te rompe con esa barrera de que el cerebro siempre va a querer llevarte al lado oscuro, siempre va a querer llevarte al lado trágico, al lado conflictivo, al lado oscuro de las cosas. Entonces, decirle a mi cerebro que, que estoy a salvo, que una cosa es seguro, que una conversación es segura, fue algo que trabajar todos estos frenos mentales que tú me dabas como herramientas para todas las situaciones también fue como que eso no es un problema o eso no tiene nada que ver conmigo, eso no significa nada acerca de mí. Al principio yo no le encontraba como sentido, ¿no? Yo decía, pues, ¿qué significa algo acerca de mí? Pero después ya empecé a practicarlo y a practicarlo y a practicarlo y fue como que muy poderoso también. Claro, siempre esa es lo primero que yo les digo. Luego, lo más incómodo que va a suceder aquí es que vas a tener que dejar de analizar y y vas a hacer cosas que no tienen sentido. Porque claro, tú estás repitiendo y tu cerebro te contesta de qué hablas, qué es eso que estás diciendo. Y, no, y eso no significa nada acerca de mí, no significa. Hasta que luego llega un momento en que yo les digo, hace clic y el cerebro cambia inmediatamente. Sí, 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 sí. Y ya llega un momento en que no tienes que estarle diciendo esto es seguro o estás a salvo porque ya como que se incorpora esa seguridad dentro de uno y en ciertas situaciones, ¿no? Si vienen situaciones nuevas, creo que uno las empieza a trabajar, pero si siguen siendo no, es seguro y estoy a salvo y esto no significa nada acerca de mí y ya se va disminuyendo totalmente la intensidad de la emoción, ¿no? De cómo ese pánico o esa angustia se va disminuyendo y claro, es un entrenamiento constante porque el cerebro siempre va a querer eh, persuadir, o sea, como que sí, pero en serio sí te vas a morir de esto. O sea, en serio sí estás en peligro, pero es que mira, es que y el cerebro, y yo aprendí a identificar como esa discusión, ¿no? Entre mi emoción y lo que me decía mi cabeza. No, pero es que mira que sí estás en peligro, mira que esto va a ser muy triste, mira que esto te va a destruir, mira que esto, o sea, y yo era como que, ok, no me voy a morir, no, no pasa eso, estoy a salvo, estoy segura, así. Y a buscar herramientas, ¿no? Por ejemplo, a mí me daba mucho miedo a veces estar en un ascensor o en un Uber. eh, Me daba miedo estar con un hombre desconocido. Por ejemplo, el Uber, ¿no? Me pasaba que me daba mucho miedo estar en un Uber y yo tenía que tomar Uber varias veces, una o dos veces por semana. Entonces, yo te decía como que es que yo entro y me siento intranquila y no quiero que el señor ni siquiera me mire, ni siquiera me toque, o sea, como que ni siquiera me converse porque me da mucho miedo. Entonces, cuando yo ya empecé a practicar, y bueno, también hicimos otros ejercicios contigo, pero cuando yo ya empecé a darme cuenta, estoy a salvo, esto es algo seguro, estoy a salvo, y a creer que estoy a salvo, ya mi emoción de miedo disminuyó y también como que mi mente se abrió a otras posibilidades, ¿no? Se abrió a posibilidades, bueno, ya, si pasa algo, pues yo llamo o bueno, como que empezaba a Ser ver otras creativo. posibilidades, a ser creativo, Creo o sea, que voy a buscar decisiones. soluciones. Sí, es verdad, porque es que ahora el miedo es paralizante, entonces como a la hora de la hora igual y no quieres estar en ese modo, es como que es lo que yo les digo, es como que se trata más de un tema de utilidad, es como cuánta utilidad igual tienes miedo en esa situación. Claro, bueno, Yo necesito pensar
Entonces, Ajá, si exacto. tengo una emoción negativa muy intensa, pues no puedo pensar. Entonces ya es como que clarísimo, ¿verdad? Necesitaba poder pensar. Sí, sí, ¿Cómo totalmente. se siente ahora tu mente? Mi mente se siente ahora mucho más tranquila, mucho más clara, ¿no? Mucho más clara. O sea, yo sé que las dificultades siempre van a estar, o sea, siempre van a haber, o sea, cosas que pasan en la vida que incluso ni siquiera dependen de uno, dependen de las otras personas, bueno, de todo. Pero mi mente está mucho más clara como para gestionar lo que se presente. O sea, incluso si yo tengo una discusión o yo estoy en un momento de crisis o de mucha tristeza, mi mente está clara como entendiendo lo que está pasando. O sea, estoy con miedo, estoy triste, esto me da tristeza. O sea, no me destruye, no, mi mente no está preparada para aplastarme en el momento de tristeza, sino que está ahí, sí, generando pensamientos y todo, pero ya está activa, reconociendo el entorno, ¿no? Está como que, como un operador así logístico, diciendo, "Tú Observador. estás aquí de observador". Sí. Está, sí, estás con miedo, uy, sí, te empezó a doler el estómago, pero ese es el miedo, y estamos con miedo y ya va a pasar, y bueno, y también como esto de está alerta para saber qué necesita mi cuerpo, ¿no? Entonces, antes no pensaba en lo que necesitaba mi cuerpo, lo que necesitaba mi cuerpo era como secundario. Entonces, cuando la mente ya dice, bueno, ¿qué necesita mi cuerpo? Y ya pienso, me conecto con el pensamiento de qué necesito. Necesito acostarme, necesito un vaso de agua, necesito estar sola, necesito respirar, necesito llorar. Entonces, la mente está como eso, como un observador o un operador, así como que, pero no está ahí como que ejerciendo toda su fuerza para aplastar a punta de pensamientos catastróficos. Entonces, así está, así siento mi mente ahora. Ahora sí. Pues me encanta, me encanta. Sí, es que esa es la idea, ¿no? Porque al fin y al cabo como que es el sitio en el que no siempre va a vivir la mente de uno. Es como que bueno, pues, y sí cambia, eso se siente como, wow, como espacio. Ajá. Vale, ¿hay algo que te haya sorprendido trabajando juntas? Algo así que tú digas como, wow, ¿qué es esto? Que no esperabas. Mm, o sea, como te dije antes, lo que más a mí me ha sorprendido es ese trabajo inconsciente, que La terapia de resolución rápida. sí, sí, eso yo siempre quedo después de una terapia así, quedo como, wow, o sea, esto no lo recordaba y tiene tanta relación con lo que estoy viviendo ahora, y el escenario te lo pone, la mente te lo pone perfecto, ¿no? O sea, si tienes un conflicto de familia con una persona conflictiva y una persona condescendiente, por ejemplo, te pone el escenario igualito de cuando eras niña y estuviste ahí en medio y bla, bla, bla. Entonces, como que eso me ha asombrado bastantísimo porque, o sea, son cosas que yo ni recordaba, pero ver que el escenario presente se conecta con el escenario del pasado por la misma emoción, eso me ha sorprendido bastante. Entonces, y ya me pasó que el mismo escenario, un escenario de conflicto, por ejemplo, que el mismo escenario que yo miré en mi inconsciente en una terapia de resolución rápida se me presentó nuevamente ahora, pero mi reacción fue distinta. Mi reacción fue como que un momentico, este no es el momento de hablar de eso. O sea, mi reacción fue más firme. Ya no fue la niña asustada que se quedó ahí mirando el conflicto, ni fue la adulta antes de la terapia de resolución de conflicto que se frustró y se enfadó, sino que fue la adulta en la que tomó acción y dijo, esto no me gusta, así no son las cosas, vamos a hacerlas de esta manera, y que puso un límite. Entonces,
ahí yo entendí que se conectaba toda la emoción en los tres escenarios, pero que yo había cambiado, yo había evolucionado. Claro. Eso me pareció súper asombroso. Claro, es que lo impresionante es eso, ¿no? Porque igual cuando hicimos el tema de en tu trabajo, lo de tus presentaciones en inglés y todo, fue como fue súper rápido que tú evolucionaste, o sea, es como que, o sea, es como ese pequeño cambio y hay una avalancha de cambios en tu comportamiento. Claro, sí, fue una evolución súper rápida, o sea, súper rápida y todo empezó desde que, listo, yo tengo miedo de hacer esta presentación, después vino la mente, se desbloqueó, o sea, ya sentí la emoción de miedo, la lloré, la acepté, la validé, luego se vino la mente creativa inmediatamente, o sea, bueno, listo, ¿qué vamos a hacer? Necesito un plan, necesito hacer esto y ya yo ya era otra persona enfrentando la situación. Yo ya era una persona más empoderada, tal vez sí sentía miedo, o sea, sí, el miedo seguía ahí, pero no me paralizaba y yo ya Exacto. estaba actuando. Sí, es que esas sensaciones físicas no son en realidad un problema, las sensaciones físicas de miedo. O sea, las sensaciones físicas de miedo son algo completamente normal. Total y completamente normal siempre que estamos haciendo algo nuevo, porque el cerebro es como, esto no lo sé hacer, esto es nuevo, y es difícil al principio, es como se siente difícil, se siente fastidioso y todo, pero siempre que uno, es como que en realidad yo quiero que mi cerebro no que deje producir esas sensaciones, sino que no las perciba como malas, porque entonces ahí es cuando yo voy a dejar de avanzar, porque justo con otra clienta que lo que sucedía es que ella está en un proceso de ascender, entonces, claro, era como que ahorita están todo en caos porque acaba de regresar al trabajo y todo, y era como que todo era difícil ahorita. Era como todo es difícil, y era, pero claro, no queremos que el cerebro piense que está mal que sea difícil. No, porque luego vas a querer ascender y vas a pasar por el mismo proceso. Es como, este es el proceso de la vida. Sentir miedo y moverse con esas sensaciones físicas de miedo, que no son más que eso. Sí, es una sensación física, o sea, no es más. Está como fiebre, como asco, como dolor de estómago, como si uno se mueve con esas sensaciones físicas, no es como que, ay, entonces ya no sigue con la vida, no pasa nada. Y lo mismo son esas sensaciones de miedo, sino que es como lo que hacemos, neutralizar todo eso. ¿Cómo crees que cambió tu relación, por ejemplo, con tu pareja, a raíz pues de todo el trabajo que hemos hecho juntas? Bueno, el cambio en la pareja fue como es raro porque yo empecé este proceso a raíz de las discusiones de pareja, pero en el proceso ya la pareja fue un ámbito más de mi vida en el Ujú. cual yo trabajé mis emociones. Ya entonces como que fue por derivación, se volvió algo que se fortaleció por derivado de lo que yo trabajé, ¿no? Sin decir que es algo secundario, o sea, sí Ajá. que eh, uno piensa que, bueno, que empieza esta terapia y que uno va a estar hablando de la pareja y todo, pero no, o sea, es como que por defecto se cambia tu actitud, entonces cambia la forma como abordas una discusión, como pones límites, como manejas una situación. eh, Sin desbordarse, ¿no? O sea, puedo seguir teniendo discusiones de pareja, pero no se desbordan. Ya me pueden seguir no gustando cosas de él, pero no son un problema catastrófico para mí. O sea, sigue siendo algo que nos diferencia y nada más. O sea, y eso como que ha contribuido mucho al respeto de la diferencia de él, de lo que yo soy, de lo que él es como persona y eh, entonces ya como que el conflicto disminuye, ya no porque aprendimos a manejar el conflicto o como pasan en las sesiones de pareja que te enseñan a comunicarte o que no sé qué al conflicto, porque esa es una resolución enfocada en el conflicto, no es una resolución del problema enfocado en las personas.
Entonces yo pienso que la resolución de los conflictos en pareja fue enfocada en mi persona, en fortalecerme a mí misma y por derivación se fortaleció la relación con él, o sea, se disminuyeron los conflictos con él. ¿Ya? Entonces, eso sí fue como que significativo, pero claro, el cambio fue en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos, solo que la pareja obviamente es un ámbito muy cercano, ¿no? Y de mucha interacción. Claro. Entonces, Sí, sí, influye bastantísimo en la calidad de vida, o sea, en el largo plazo, o sea, los estudios lo demuestran, porque es que en realidad la persona con la que uno más tiempo pasa en la vida, en realidad es la pareja. O sea, en el largo espectro es la pareja, porque luego tú, aunque tengas hijos, lo que sea, aunque tengas papá, lo que sea, tú vas a pasar más tiempo con tu pareja. ujú, Tus hijos crecen y se van, ¿y quién queda? La pareja. Sí. sí, Entonces, en realidad sí que influye bastante en tu calidad de vida, en tu índice de felicidad y todo, claro, el que tú sí, seas totalmente. capaz de tener una buena interacción con tu pareja. Entonces, claro, es como que sí o sí es un elemento y que influye más hartísimo también en tu personalidad. Claro, sí, totalmente. Es que cuando yo me di cuenta que a pesar de que nosotros habíamos recibido ayuda de terapia de pareja y todo esto, estábamos en los conflictos y los dos estábamos en el lodo, o sea, los dos estábamos como totalmente, o sea, enlodados y no mirabas más allá. Entonces, cuando regulas la emoción, como la mente tiene más espacio para pensar en otras cosas, entonces vas regulando otras cosas. Entonces, incluso la forma como yo ponía límites cambió, entonces la reacción de la otra persona inmediatamente cambia, porque, y no es a propósito, o sea, yo puse un límite, me siento bien con mi límite, pero la otra persona ya sabe cómo reaccionar porque ya no es un límite tóxico, un límite a partir de la agresividad o un límite a partir de la violencia, sino un límite firme a partir del respeto. Entonces la otra persona también hace como un espejo, no sé, como una reacción frente a él. Sí, eso es lo que yo les digo. Y nota que, y yo siempre digo que esa es la última parte que trabajamos, esa no es la primera parte que trabajamos, porque yo les digo a ustedes, hasta que tú no seas capaz de sentirte tranquila, no vas a poder límites que seas capaz de sostener. Claro. Eso sí, yo les digo, es como es en serio, cuando tú pones un límite y es íntegro, o sea, es como sí, Exacto. es completamente tú. La otra persona lo sabe, se siente, es energéticamente que ese límite es un límite, no es como un capricho, no es como hay una amenaza, una orden, no, es un límite y la otra persona lo va a percibir como un límite porque se transmite de energía a energía. Es una cosa muy particular, pero yo le digo, esa es la última parte que yo trabajo con ustedes, la comunicación, los límites, etcétera. Le digo, porque es que viene del sistema nervioso. Hasta que tú no estás regulada, hasta que tú no haces esa parte, es inútil que tú trates de poner límites, porque tú misma vas a pasar por encima de ellos. Claro, sí, totalmente, totalmente. Entonces, sí, no es fácil, no es fácil, para nada fácil por lo que tú dices, ¿no? El sistema nervioso creo que es incontrolable, ¿no? A veces hay cosas, yo me acuerdo que en el proceso yo te decía, la emoción la siento tan intensa, pero la duración cambió, o sea, me siento mal 1 hora, antes eran 3 días, una semana, o sea, era, Suele ser lo último que ajá, disminuye la intensidad. Y aún así, a veces uno va a tener esos fogonazos, pero justamente eso, como ya, primero, tienes la pausa, o sea, eres capaz de parar, estás consciente, estás observadora, siempre cuando uno está en ese perfil de observador, aunque uno siente esa súper intensidad, uno sabe que no va a explotar. Y sí que, claro, lo primero que disminuye es la intensidad, perdón, la duración y la frecuencia. Y luego se queda uno pues con esos fogonazos ahí de vez en cuando que son muy intensos. Sí, sí. sí, 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 son muy intensos y pues como que se te vienen mil cosas, o sea, es como volver a venir y la intención de desesperarte,
de perder el control, pero es más. Estás consciente. Tú te das Sí, cuenta que estás consciente, entonces estás es como, consciente. qué ganas de gritar, qué ganas de patalear, qué ganas de armar un lío. Pero no lo haces. Es una cosa extraña, ¿no? Porque te presencias en ese momento de en realidad todo lo que antes te besaba se va. Porque en Sí, realidad antes, ahorita lo estás pensando, pero antes lo hacías. O sea, mira lo que hice. Ahora es ese como que ganas de esto, aquello y lo otro y lo de aquí. Pero lo estás pensando. Estás en ese estar contigo, asquerosamente incómodo, pero no haces nada porque sabes que de ahí no tienes que hacer nada. claro, sí, sí, y eso me recuerda como que todo lo que trabajamos de como sentirse cómodo en el momento incómodo, o sea, ese sentir de ahí y que ahí estás en ese momento de fastidio, de asco, o sea, eso también yo resaltaría como una de las cosas que me sorprendieron, ¿no? De que, de que hay un momento en el que no te gustan las cosas, en el que ese es el momento en el que el momento desagradable, el momento de incomodidad, de asco, antes de que grites o antes de que reproches o antes de que tomes acción, hay un momento dentro de ti en el que estás fastidiado, ¿ya? Entonces, y ese es el que impulsa, ¿no? Ahí yo digo que la impulsividad, No, o sea, me lo quiero quitar. pues, Y el impulso es me lo quiero quitar, entonces hago algo, pero es como, no, no hay que quitarse. Solo tienes que estar ahí. solo tengo que estar ahí y es Y como, ¿qué? eh, sí, yo no sabía que me tenía que quedar ahí y yo como que lo identifico, pero se siente como tan feo, tan, ay, no, o sea, a qué hora se va y tienes que, y quedarse ahí, y quedarse ahí, y quedarse ahí. Entonces, eso fue una de las cosas que me sorprendieron bastante de que había ese momento gris en el que no podías actuar porque era un acto impulsivo, pero estabas ahí en el desagrado. Ese fue como que algo que a mí me cambió bastante, saber identificar ese momento. Y Ujú. yo les digo, una vez que eres capaz de sentir asco y fastidio, ya está, ya está, ya está, ya está. Eso ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Ujú. Vale. También contigo, tú progresaste bastante en temas laborales. ¿Quieres conversar un poco sobre eso? ¿Cómo te cambió esto en tu aspecto laboral? Bueno, esto me cambió en darme más seguridad sobre sí misma. Creo que yo tenía muchos miedos en la parte Tenía laboral. mucho síndrome del impostor también, cerebro. Sí, sí, No merezco este trabajo. Y era como que tienes el trabajo. sí, también tenía síndrome del impostor, entonces como que no me sentía lo suficientemente capacitada para el trabajo que estoy desempeñando, entonces como que mi cerebro siempre me decía, tú no deberías estar aquí, tú deberías estar en otro trabajo, que estos retos no son para ti, y así, entonces eso me estaba impidiendo asumir desafíos y retos dentro del ámbito laboral y yo estaba pasando como muy lineal. Entonces, cuando lo reconocí y reconocí el miedo que había dentro de mí para dar esos saltos, entonces ya eh, salté y me empecé a dar cuenta que yo estaba más segura, que yo estaba más tranquila e inmediatamente yo empecé a identificar como aptitudes de liderazgo en mí, ¿no? Sí, Empecé sí, fue como... Y que la gente te ve como el líder, fue como, wow. y empecé a darme cuenta o sea, que yo podía ascender en cualquier momento porque las aptitudes de un jefe yo ya las estaba adquiriendo, ¿no? Sin darme cuenta, yo sabía gestionar mejor ciertos conflictos que, Ajá. que, que, ¿Qué que, fue? que mi jefe. Entonces, entonces, yo decía, no me frustraba, pero yo decía, pero es que aquí ella debe hacer esto, manejarlo así. Así, entonces sí me empecé a dar cuenta que en mi equipo de trabajo resaltaban esa capacidad que yo tenía de gestionar conflictos. Y de hecho ella lo resaltó en algún momento y me dijo, tú eres muy buena para resolver conflictos
Y yo como que, Sí, como que yo, la misma, mira, ahí está, yo le digo, y yo le digo, tú no te vas a reconocer. O sea, la misma mujer que hace 6 meses estallaba como una loca, ahorita es como, oye, eres muy buena para resolver conflictos. Y por eso yo le digo que este trabajo te lleva a sentirte como con mucho poder y mucho orgullo, porque es como, o sea, para una mujer como nosotras, que sabemos por lo que hemos tenido que pasar, por de dónde venimos, es como, wow, o sea, no es como que, ay, yo siempre fui así, yo crecí en un ambiente tranquilo, sí, no, no, no. O sea, yo no lo construí, yo me hice. claro, Ujú. sí, sí, totalmente. O sea, ya empiezas, eso te da como que un poder y te empodera de decir, yo pasé por un proceso para llegar a pensar esto y para sentirme en la capacidad de liderar o de resolver algo. Entonces, es un proceso y empiezas a identificar y con empatía, obviamente, con mucha empatía. Yo te comentaba algunas cosas que pasaban con mi jefa y yo decía, es que ella hizo esto, o personas de mi familia que también te comentaba, mujeres de mi familia que en algún momento perdieron el control y yo decía, empatizo con eso, pero me doy cuenta claramente que es una gestión emocional pésima que ellas han tenido en momentos de su vida que, que la llevan a una parte profesional en la que no puedes controlar un disgusto, no puedes controlar un desagrado y eso te puede costar la vida laboral, o sea, te pueden sacar si tú, o te pueden meter una demanda de acoso, lo que sea, por no utilizar las palabras adecuadas o el discurso adecuado, la actitud apropiada para decir algo, ¿no? Porque no estás tratando con niños, no estás tratando con, o sea, es algo, un entorno laboral en donde tienes que medirte de alguna manera Claro, con te digo, como respeto. es en serio. El ambiente rural es eso, queremos eso, pues, es como estar por encima es como no, sí, yo puedo manejar esto y lo puedo manejar mejor y es como que, wow. Y lo que yo quiero decir es como que, eso es como si te das cuenta que la misma cantidad de energía que tu cerebro utilizaba en evitar que tú, o sea, como que en mantenerte debajo del radar, en mantenerte, esa toda energía, la misma energía, o sea, es como en realidad mantenerte estancada requiere una gran cantidad de energía. Eso es lo que quiero hacerles saber, o sea, es como que Ujú. el no hacer nada requiere una gran cantidad de energía y esa misma energía mira todo lo que ha creado. Es como, Sí, es la sí. misma energía, es la misma, tú eres el mismo y es simplemente la misma energía, simplemente que se está direccionando en una dirección diferente. Y es como, y por eso yo les digo, es como la ira te consume toda tu batería. O sea, no es que tú no tienes energía, tienes un montón, lo que pasa es que la ira se la consume. La ira, lo que es como la duda, esa inseguridad, no sé qué, esa cháchara mental negativa, se la consume. Totalmente. Y es bastante energía que requiere la ira para Sí, estar para una existir. cantidad impresionante de energía. O sea, es impresionante. Por eso cuando yo tenía estas crisis y estos ataques, o sea, al momento después bajaba totalmente Sí, mi claro. energía. O sea, yo solo quería estar acostada, hacer Sí, sí, me una gusta igual. decisión. Ajá, no, y me quedaba acostada todo el fin de semana, así como zombie. Sí, sí, es Ajá. vale, increíble. Bueno, ¿hay algo que le dirías a alguien que esté indecisa o indeciso de venir a trabajar conmigo? ¿Qué le dirías tú a la gente que va a escuchar este episodio y que digas como, Yo les diría que se lancen, se lancen sin miedo, sin prevención. O sea, es asombroso también, o sea, y te lo digo a ti, es como que muy estructurado el trabajo que tú haces para generar un resultado. Ya, y tal vez yo vine esperando un resultado, con una expectativa de resultado que era mejorar o sea, yo hasta pensé que esto iba a girar en torno a mi pareja, pero al final los resultados se expanden hacia otros ámbitos, ¿no? Entonces, yo pienso que trabajar las emociones a través de este programa es
muy empoderante para nosotras como mujeres, ¿no? Eso es el resultado más grande que uno puede obtener, ¿no? Que te empodera como mujer, te da más seguridad, te da la claridad que necesitas, porque creo que a veces las mujeres tenemos un poco de desventaja frente a la seguridad, porque siempre han habido como la desigualdad de crianza, de Sí, preceptos sociales que tenemos sí, las mujeres. sí, el condicionamiento. Entonces, Me el trataba de nervios como que, condicionamiento, ajá, repente es como, mi condicionamiento. sí, sí, El sí, y eso nos lo encontramos en todas las sesiones, ¿no? El condicionamiento que tienes para gestionar todo en tu vida. Entonces es como que este programa estructurado para mujeres sí tiene un resultado muy, muy, muy grande en eso. Entonces yo les diría que nada, que se arriesguen, que se entreguen con toda la honestidad y con toda la, o sea, es una entrega total, ¿no? Es una entrega honesta de lo que estoy sintiendo, de lo que me está pasando, y de conocerse a sí mismo, que es duro, o sea, es un trabajo que da miedo, ¿no? Porque te puede llevar a reconocer cosas que tal vez nunca has reconocido, o a trabajar cosas que nunca has trabajado, pero es muy poderoso, es muy empoderante. Ujú. Sí, para mí eso fue como que la sensación del otro lado, yo les digo, es esa, ¿no? Es la sensación de cuando yo les digo, cambiamos como ese alivio inmediato de tengo asco, tengo fastidio y estallo y siento vergüenza, porque en realidad eso pasa, la consecuencia de dejarme llevar, pero les digo, es cambias por este largo plazo de, ay, no estallé. Y la sensación, digo, yo les digo, no hay nada más poderoso que cuando no se da cuenta es como, no estallé, no perdí el control. Y eso te empiezas como esa sensación, es lo que tú dices tú. Esa sensación de poder yo no la he conocido en ningún otro sitio. Sí, sí, claro, te sientes diferente, o sea, diferente, totalmente, diferente, poderosa, clara, con más libertad, como que la mente también se te expande, porque se vuelve la mente más creativa y empiezas a pensar en otras cosas de ti misma, ya como te decía, o sea, sí, mi pareja sigue siendo importante, pero mi mente también se expandió a pensar en otras cosas. Ajá, Entonces, es como es una parte de mi vida, pero no mi vida. Es parte del sistema exacto. estelar, Bueno, no el sistema estelar. sí, totalmente, ajá, totalmente. Fenomenal. Bueno, pues ya estamos aquí para despedirnos. Te agradezco mucho, mucho, mucho que compartieras tu experiencia. Y ya está. ¿Te quieres despedir? ¿Tienes algo más que quieres compartir? No, solamente agradecerte, o sea, eres una profesional increíble que ha estructurado este programa de una manera asombrosa. Creo que, como lo decía, es algo maravilloso para las mujeres, esencialmente, que, que hemos tenido de alguna manera desventaja en muchas cosas, y Sí, que porque la tengamos estas herramientas. alternativa es como, Sí, sí, totalmente. Entonces, muchas gracias, y eres asombrosa, y creo que con esto de alguna manera nos conectamos siempre, mujeres que estamos en la misma energía y todo, que podemos generar cambios trascendentales. Claro, la verdad que es eso, que estamos creando un efecto ripple como de onda, porque claro, yo les digo, yo es como que yo hice esto, pero luego esto no tiene sentido si ustedes no están aquí conmigo. Es como, este trabajo que yo hago no tiene sentido si no les ayudo a ustedes. O sea, si no nos movemos todas juntas, no tiene sentido, porque es verdad, es como que las mujeres al cabo somos un gran colectivo y es como que tenemos que ayudarnos unas a otras. Y esta es una de las cosas que más nos afecta a nivel latinoamericano, pero a nivel también como, tú eres colombiana también como yo, y es como sí, como que en Colombia es muy normal. Es como sí, es que las colombianas son bravas. Y es como que sí, pero ¿para qué en realidad, en qué en qué nos beneficia a nosotros el título? Ujú. Sí, Como a quién está beneficiando esto, porque a nosotros no es. ya, totalmente.
Y para mí es como, ay, yo necesito romper ese estigma, tenemos que romper ese estigma, tenemos que romper eso. Sí, totalmente. Y creo que este es un espacio seguro, confiable de trabajar eso y generar como que un impacto grande. Sí. Muchas gracias, Bella. Pues entonces vamos a dejar este episodio hasta aquí. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos. Chao. Chao. Si llegaste hasta aquí, entonces acabas de escuchar un episodio completo de Control de la Ira, así que quiero darte infinitas gracias por estar aquí conmigo, compartiendo este espacio. Y si llevas meses, semanas o días escuchando el podcast, quiero invitarte a participar en el sorteo navideño que haré este 24 de diciembre, en el que puedes ganar un año completo en la membresía y 4 sesiones de coaching privadas conmigo. Este premio está valorado en más de $1,300. Y para participar es muy fácil. Solo necesitas calificar el podcast con 5 estrellitas y dejar una reseña o comentario y enviarme una captura. Entre más comentarios hagas, más oportunidades tendrás de ganar, y esta es mi forma de volverle a esta hermosa comunidad. Ustedes, mis oyentes del podcast, son mi mayor motivación. Son los que me hacen levantar de la cama. De verdad, les agradezco millón por estar aquí. Les dejo todos los detalles en el link de la descripción, o puedes ir directamente a mi página web www.controldelaira.es y esa rayita diagonal, la palabra sorteo. No te pierdas la oportunidad, participa. Hay 3 lugares para 3 mujeres increíbles que se convertirán en mujeres de élite en el 2025 trabajando conmigo. Un besito, que tengas buen día.